Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Cuando en la palabra de Dios dice que, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Palabra de Dios, eso está en Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. ¿Qué es lo que sabía Jesús que hay en el interior del hombre? ¿Por qué no necesitaba que nadie le enseñara, le explicase qué es lo que hay en el hombre y qué es lo que hay en cada una de las personas que estaban allá en Pentecostés y que acababan de ver las señales que él hacía milagrosas y sabían que era el Hijo de Dios, sabían que era el Mesías? Pero sin embargo, todos los que estaban ahí, que en ese momento creyeron en él, dice la palabra, creyeron en él. Pero Jesús, a pesar de que creyeron en su nombre, creyeron en su poder, creyeron en que era un poder sobrenatural, que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios y estaban en la fiesta de Pascua en Jerusalén, pero él no se confiaba. Él no se confiaba. Y no era confiable el hombre y no es confiable el hombre mientras que no haya vuelto al Padre a través de Jesús. Porque en ese momento Jesús no había muerto ni había resucitado. Y él sabía que no se confiaba ni de sus mismos discípulos. Al mismo Pedro que le había dicho que con esa revelación que tú tienes del Espíritu Santo, sobre esa base de la revelación del Espíritu Santo, construiré mi iglesia sobre esa roca. Unos versículos más adelante le dice, apártate, Satanás, tú tienes metido a Satanás en tu mente, en tu corazón. Entonces, porque solo fue, y Pedro lo negó 3 veces, y Pedro le cortó la oreja a Malco, y Pedro era violento, pero solo Pedro, cuando muere Jesús, cuando resucita Jesús, cuando encuentra la tumba vacía, cuando en los 40 días él viene y les enseña, les predica, los ministra, les muestra que él sí estaba resucitado en cuerpo glorificado, es en ese momento cuando él aprende, ellos aprenden, todos los discípulos, todos los apóstoles, y de ahí en adelante todo el cristianismo aprendió que sí venía el poder del Espíritu Santo a través pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder que recibimos es cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros y cuando aprendemos a descansar en el Señor. Por eso nosotros, ¿qué es lo que tiene el ser humano que no ha recibido al Señor bien? O que ha sido tocado pero no transformado. Ojo, oído. Lo que nosotros tenemos es que todavía queda ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Eso está en Colosenses 3:8. Pero además también hay fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Qué serán las pasiones desordenadas? Uy, ¿qué es la impureza? Uy, malos deseos, avaricia, dice que es idolatría. Entonces lo que nosotros tenemos es por dentro el espíritu de Persia, el espíritu de Babilonia, el espíritu de Grecia, el espíritu de Roma, la maldita soberbia de Satanás, el orgullo, la altivez. Por eso Jesús cuando vino dijo, él acabó con toda esa teoría humana de todos los imperios anteriores, de Roma, de Grecia, de Babilonia, de Persia, de todos los imperios babilónicos, egipcios, todo. Porque él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Eso era una locura. Hasta ahí el ser humano se creía que cuál manso. Si para Aristóteles y para la cultura griega, la virtud más grande era el orgullo de tener racionalismo, el orgullo de la mente, el orgullo del alma. Eso no, Jesús dijo, no, yo soy manso de corazón, yo tengo una conciencia, un espíritu manso y todo depende de mi Padre y todo lo que hablo es porque yo lo oí de mi Padre, pero Jesús era el verbo y Jesús se hizo carne y Jesús vino, el verbo se hizo carne, pero el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, todo se hace con la palabra de Dios, es la palabra de Dios y la palabra decretada, hágase la luz y la luz se hizo y a nosotros nos hizo a su imagen, para que utilicemos la palabra de Dios porque escrito está. Y escrito está es para que lo declaremos con la boca y declaremos conforme a la palabra de Dios. Por eso Jesús cuando es tentado en el desierto, escrito está. Él siempre se refirió a los profetas, se refirió a Isaías, se refería a los libros de Moisés, se refería a todo. Él se refería a Moisés, a los profetas, a lo que escrito está, porque es la voluntad de Dios y nosotros hablamos la voluntad de Jesús en los evangelios, hablamos la voluntad de Jesús en el Antiguo Testamento, hablamos la voluntad del Espíritu Santo y vemos el poder sobrenatural en los hechos del Espíritu Santo, que dice que son los hechos de los apóstoles, no son los hechos del Espíritu Santo que se están haciendo. La voluntad de Dios es altísima.
altísima. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis designios, mis planes. Por eso Él nos sorprende más allá de lo que uno quiere. No pensemos de las personas. A mí qué me importa no estar en el plan de las personas. Yo no puedo estar en el plan de las personas. Me importa es estar en el plan, en el diseño de Dios, en los planes de Dios para mi vida y para mi familia y para mi ministerio. Ya estando en los planes de Dios, Él me pone en los planes y las conexiones de los hombres, porque son conexiones y planes divinos. Yo bendigo este día y bendigo y me da pesar con mis amigos que no han recibido a Dios, que no han recibido a Jesucristo. Porque esos amigos que tengo desde el colegio, desde la primaria, el bachillerato, la universidad, mis compañeros en tantas áreas de mi vida profesional, académica, personal y social, hoy los veo igual de sumidos en la avaricia, en la codicia, en el enojo, en los desórdenes, en la impureza, en las pasiones del alcohol, de la avaricia, de la idolatría, de la codicia, de atesorar riquezas, y llenos de vacío y llenos de muerte. Porque puede usted vivir en un palacio o puede vivir tirado en una calle como un habitante de calle, pero tendrá el mismo de vacío, la misma necesidad de Dios, la misma orfandad. Hoy declaro que somos linaje escogido, generación victoriosa, y no vamos de derrota en derrota, sino de victoria en victoria, porque el Señor nos ha lavado y nos ha limpiado la maldad que traíamos por el orgullo, la maldad que traíamos de la Satanás, porque maldición es poder satánico operante, poder del demonio operante, pero bendición es el poder de Dios operando en mi vida, y en mí opera la bendición, el poder y la palabra de Dios. Sus planes son más altos que mis planes y que vuestros planes. A mí no me importan los planes de los hombres que tengan para mí. A mí me importan los planes de Dios, porque Él los hace cumplir, porque Dios es Dios y su palabra se cumple. En el nombre de Jesús, amén. Liberación, el podcast.